Pero claro, aquel que no sale de su zona de confort, yo solo quiero estudiar fisioterapia, no va a poder dirigir una clínica, porque por arte de magia y por inspiración divina no nos llegan los conocimientos. Entonces hay que preocuparse de formarse y en cosas que a lo mejor te gustan menos, que ahí ya tenemos un problema, porque a mí me gusta la fisioterapia, pero no me gusta el marketing, o no me gusta la dirección de personas, o no me gustan los números y dices, uf, complicado. Pues volvemos a lo mismo, no te montes una clínica, sé trabajador con sus limitaciones, para bien y para mal. Una de las cosas que digo siempre, la gente va buscando trabajos para ver qué es lo que le gusta y muchas veces es muy importante aprender qué es lo que no te gusta. Y eso es lo que yo creo que a mí me sirvió para decidir qué es lo que quería hacer, para desarrollar diferentes proyectos, sea lo que sea, incluso un proyecto de vida con tu pareja, necesitas de otras personas. Tú tienes que acabar delegando y la clave de hacer las cosas bien es en delegar, tener un buen equipo y luego que ese equipo funcione. Si el equipo no funciona, puede ser por dos cosas. O bien que el equipo no vale, o bien que tú no vales. Salimos de la carrera como si fuéramos bebés. O sea, a mí ahora personalmente, si yo tuviera que dejar un paciente con un chico recién salido de la carrera, tendría miedo. No por nada, porque estamos hablando de la salud de la gente. Le puedo generar un problema. El que no le guste estar solo, que no monte una empresa, o que se busque un socio, y luego si quiere pelear, que pelee. Hoy entrevistamos a Vicente Andreu, más conocido como Sento, un fisioterapeuta de élite, emprendedor y un auténtico apasionado del deporte. Sento no solo ha transformado su amor por el rugby en una exitosa carrera en el mundo de la fisioterapia, sino que también ha logrado construir su clínica desde cero, convirtiéndose en un referente en el tratamiento del dolor crónico. Lo que hace que esta entrevista sea especial no es solo su increíble trayectoria profesional, sino el viaje personal que nos va a compartir. Desde sus inicios como autónomo, trabajando hasta en 7 clínicas distintas, hasta los retos y aprendizajes de abrir su propia clínica. A lo largo de esta charla, Sento nos va a desvelar los secretos detrás de su éxito, los desafíos más duros que ha enfrentado y las lecciones más valiosas que ha aprendido como líder y empresario. Pero esto no es solo una historia de una clínica de fisioterapia, es una lección sobre cómo seguir adelante cuando la vida te lleva por caminos inesperados, cómo el esfuerzo y la pasión te pueden llevar a nuevas alturas y porque a veces hay que dar un pasito atrás para luego avanzar con más fuerza. Así que si tienes tu propia clínica, si quieres saber cómo gestionar un equipo o simplemente quieres entender el verdadero valor de la perseverancia, quédate hasta el final del vídeo, porque te prometo que esta entrevista va a aportarte muchísimo. Vamos a conocer a Sento y descubrir su increíble historia. Bueno, Sento, oye, muchísimas gracias, lo primero de todo, por dedicarnos un poquito de tu tiempo y también gracias por invitarnos a tu casa. Gracias a vosotros. Me gustaría simplemente que nos contases un poquito, para que la gente que nos está viendo, quién eres, ¿no? Y un pelín de tu historia, aunque luego vamos a ir profundizando, pero bueno, principalmente, oye, quién eres y dónde estamos. Claro. Pues mira, yo soy Vicente Andreu, soy el director de la clínica A de Fisioterapia Valencia y soy especialista en dolor crónico. También trabajo como profesor en la universidad, el CEU Cardenal Herrera, y bueno, pues al fin y al cabo llevamos con este proyecto de clínica ya desde 2019. Yo soy fisioterapeuta ahora mismo desde 2015 y todo empezó un poquito por mi afición al rugby. Yo era jugador de rugby y como buen jugador de rugby, pues las lesiones siempre venían un poquito de la mano. Al orden del día. A la orden del día, era nuestro día a día. Entonces, pues por suerte o por desgracia, yo tuve que pasar muchas horas en diferentes clínicas de fisioterapia haciendo rehabilitación. Y pues digamos, ¿no? Como que le vas cogiendo un poquito el gustillo y por otro lado, pues también al fin y al cabo haces vínculo con las personas y te interesas por los intereses de esa gente. Y al final ves que la fisioterapia, digamos, es como una profesión muy de ayudar a la gente. Y eso es algo que, por un lado, como mi forma de ser siempre me ha caracterizado, entonces me gustaba mucho. Y por el otro lado, yo al ser deportista de élite y venir con mi vida muy ligada al rugby, quería algo que me permitiera desarrollar, por un lado, mi actividad profesional y mi hobby, que era el rugby, y que me ayudara a ir ligado el día de mañana, porque yo sabía que a lo mejor no podía seguir con mi carrera de rugby toda la vida, pero siendo fisioterapeuta sí que podría estar vinculado al rugby o en este caso al deporte, ¿no? que es uno de los pilares fundamentales dentro de mi vida. Entonces, bueno, pues al final decidí estudiar esta carrera de fisioterapia para ir muy unido al deporte. Que luego, digamos, la vida me ha llevado por un poquito otro lado porque me he ido especializando en el trabajo de dolor crónico, patologías complejas, yo veo mucho paciente de fibromialgia, pero sigo muy vinculado al mundo del deporte
y siempre estoy dispuesto a atender a esos pacientes deportistas, amigos, maratonianos, deportistas amateur, profesionales y todo aquel, bueno, pues, que quiera venir, ¿no? Un poquito a mi casa a vernos. Hay una cosa que me gusta mucho de tu historia y al final yo creo que es el proceso. Y antes de quizás hablar de dónde estás ahora y los retos que has afrontado a lo largo del camino, me gustaría empezar desde el principio. Ya a la hora de contárnoslo, ya se puede ver un poquito de estrategia, ¿no? Oye, yo tengo esta misión o yo tengo esa visión, yo quiero el día de mañana dedicarme a esto, lo tengo claro y yo sé que este es el camino que más me acerca, aunque luego, como has contado, ¿no? Muchas veces es lo que queremos y luego otras veces lo que finalmente obtenemos. Independientemente de esto, yo quiero ahondar oye, ¿qué ocurre antes de que abras tu clínica, ¿no? De ese emprendimiento quizás un poco más serio. Bueno, desde que sales prácticamente eres emprendedor, ¿no? Porque eras autónomo en clínicas de terceros, o sea que emprendedor has sido siempre desde el principio. Pero vamos a ir a esa etapa donde cambias un poco el chip y dices, vale, voy a dar los pasos adecuados para abrir mi clínica. Pues mira, Carlos, yo al fin y al cabo, una de las cosas que digo siempre, la gente va buscando trabajos para ver qué es lo que le gusta. Y muchas veces es muy importante aprender qué es lo que no te gusta. Y eso es lo que yo creo que a mí me sirvió para decidir qué es lo que quería hacer. Desde 2015 que yo empiezo a trabajar, como tú dices, aquí en España el hacerse autónomo está a la orden del día, porque por desgracia nosotros salimos de la carrera con unos conocimientos muy básicos. Hay algunos que se preocupan más. Yo, por ejemplo, durante mis prácticas y mis periodos lesivos me preocupé de atender y enterarme, pero como aquel que dice, salimos de una manera muy verde. Entonces, entrar a una clínica a trabajar en plenas condiciones, con un buen contrato, recién salido de la carrera, pues hoy por hoy diríamos que es algo imposible o inviable. A menos que conozcas a alguien, ¿no? Pero bueno, entonces yo me hice autónomo y como buen autónomo, pues llegué a trabajar en 7 sitios diferentes. Yo hacía mi consulta, trabajaba con mis amigos, estaba en 3 clínicas, estaba en el equipo de rugby, me llamaban de aquí, hacía domicilios. Al fin y al cabo, vas trabajando para adquirir una experiencia que dentro del campo sanitario es para mí de las cosas más importantes. Y sobre todo, como te he dicho, iba desarrollando ese qué no quiero hacer. No qué no quiero hacer con los pacientes, sino qué no quiero hacer cuando el día de mañana tenga mi clínica. Porque yo eso lo tenía muy claro. O sea, al fin y al cabo, un poco esto viene a lo mejor, ¿no?, de mi familia o de mi padre. Yo siempre he tenido ese carácter emprendedor. Entonces yo tenía muy claro que el día de mañana yo iba a tener mi negocio. Si era de fisioterapia bien. Si era de vender chuches, lo que fuera. Pero yo tenía claro que era mi negocio. Y si venía ligado a algo que me gustaba, que era el deporte y la fisioterapia, fantástico. En el clavo. En el clavo. Y entonces, pues digamos, ¿no?, fui viendo un poquito lo que no quería, ¿no? Pues clínicas, cómo trataban a los empleados, cómo trataban a los pacientes, cómo era el material, qué material utilizábamos, ubicaciones, un poquito, ¿no?, el día a día de una clínica. Y entonces fui cogiendo esas cositas que no me gustaban. Y luego, obviamente, las que me gustaban y creía que se hacía bien, eso también iba a mi lista de to-do. Y entonces, a partir de ahí, fui confeccionando un poquito lo que yo quería hacer, digamos. Y bueno, pues el día de mañana, ya cuando llegó 2019, pues ya se planteó el hecho de decir, vale, ha surgido una oportunidad, tenemos un local con un traspaso, yo ya tengo, digamos, una base, todo esto, yo ya había ido creando mi marca, digamos. Yo he sido una persona siempre muy echada para adelante. Tú dices, ¿no? Pues muy emprendedor, ya tenía claro lo que quería hacer, entonces yo había desarrollado, pues, digamos, mi marca, creado mi página web, he hecho un poquito de trabajo de marketing, todo esto autodidacta, como hoy en día todos tenemos que hacer, decir, pues voy a aprender qué es el SEO, voy a aprender cómo se hace una página web. Y entonces, digamos, como que esa primera base de conocimiento y de darme a conocer, la creé yo solo. Entonces, muy importante, antes de abrir tu clínica. Antes de abrir Estamos mi hablando clínica. de que tú ahora mismo estabas en un proceso donde eras un autónomo y estabas no en tu clínica, sino en otras clínicas de terceros. Correcto. Durante todo este tiempo, ¿no?, digamos, yo fui creando mi marca. O sea, al fin y al cabo, tú para abrir una clínica yo creo que tienes 2 procesos. O bien tienes que tener un dinero detrás para tú tener esos cálculos de decir, yo voy a crear mi clínica y voy a trabajar un tiempo en déficit, perdiendo dinero, entonces tú tienes que hacer tus cálculos no de lo que te va a costar abrir, sino de cuánto te va a costar hasta que tú empieces a generar beneficios, aunque sea un sueldo primero, porque si tú abres la persiana con 0 clientes, vas a tener unos gastos y 0 ingresos. Luego ya empezarán a entrar clientes, pero tú puedes hacer eso. O haber desarrollado previamente una cartera de pacientes o de clientes. Si tú empiezas, digamos, a trabajar y ya, por lo menos, lo que es tu agenda ya está llena, oye, ya tienes algo para cubrir gastos. Luego, a partir de ahí, si sigues desarrollando, contratas gente, tienes compañeros,
ya veremos un poquito, ¿no?, las maneras de cómo colaborar con esos compañeros, pero ya te ayudan a generar los gastos. Entonces yo lo que hice, como ya tenía ese objetivo, digamos, de yo quería mi clínica, yo fui desarrollando mi marca y mi cartera de pacientes para que el día de mañana, cuando yo abriera ya un centro con unos gastos fijos, yo sabía que por lo menos esos gastos los iba a cubrir. Entonces yo sabía que tenía que empezar con una inversión que me permitiera construir o montar esto, pero no necesitaba una inversión para luego tener unos gastos, digamos, a largo plazo, tener que sobrevivir unos meses generando pérdidas. Has dicho cosas muy interesantes y que luego me gustaría ahondar un poquito más, ¿vale? Pero no quiero cortarte con la historia porque me parece muy interesante. Ahora quiero ir a ese momento donde decides, hey, ya es el momento. Ya mis gastos, o en este caso mis ingresos, son capaces de soportar los gastos que me va a generar la clínica. Decir algo muy importante, que no es solo abrir la clínica, sino que cada mes los gastos fijos y variables van llegando. Entonces, no es solo el dinero que necesitas para abrir, sino es, oye, ¿cuánto tiempo tengo que estar yo hasta que la rueda o la bola de nieve sea lo suficientemente grande como para al menos no seguir poniendo en mi bolsillo, ¿no? Me parece muy interesante esta parte. Pero yo quiero preguntarte el momento de abrir. Tienes una oportunidad de negocio de apertura de clínica, pero luego también creo que te da la posibilidad, ¿no?, de coger un traspaso, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Y desde tu punto de vista, ¿crees que fue positivo, no positivo? Ahora que ya ha pasado, porque es un tema polémico y muchas veces sale, ¿no? Oye, ¿compro un traspaso a una clínica o me abro mi propia clínica? Pues mira, eso es un tema, como tú dices, controvertido. Primero de todo decir que una vez yo ya tenía claro que tenía mi clínica, ya tenía más o menos un volumen de pacientes, ahí empieza lo primero un estudio para ver dónde voy a abrir, ¿no? Pues al fin y al cabo hay que hacer un estudio demográfico, ver dónde son las mejores áreas, qué tipo de perfil o de cliente tipo es el que tú buscas, nivel adquisitivo, gastos del inmueble. Yo al fin y al cabo todo eso lo valoré. Y bueno, pues un poco la zona en la que al final abrimos se juntaban varias cosas que, digamos, a nivel adquisitivo podía permitírmelo, los locales no eran especialmente caros, yo ya, digamos, por vivir por esta zona tenía una clientela o tenía ya unos pacientes sobre este punto y luego al fin y al cabo yo vivía al lado, lo cual a nivel personal pues, era un punto positivo también, no te voy a mentir. Y bueno, una vez ya tenía más o menos claro dónde yo quería abrir, más o menos las dimensiones también, porque al fin y al cabo tú te haces un proyecto, ¿no? Y no es lo mismo abrir una clínica de 150 metros que una de 1000 metros. Entonces, calculando esos gastos, viendo un poquito el alquiler, viendo el volumen que yo tenía y un poquito a lo que aspiraba, ya decidimos pues, que íbamos a buscar una clínica entre 150 y 300 metros, con unas características especiales, y ahí pues empezamos a mirar un poquito, empezamos a informarnos y, bueno, pues hoy en día sabes que abrir una clínica es un proceso complicado. Todas las normas, proyectos, sanidad, al final hoy en día te exigen muchas cosas. Entonces se empezó a valorar los diferentes locales que podían haber por aquí, que costaba reformarlos y que costaba los permisos. Y a la vez se fueron buscando traspasos. Y no tenía, digamos, claro una cosa u otra. Yo tenía más o menos un presupuesto de reforma según los metros y demás, y lo que iba diciendo, cuando me cuadre algo, aquí empezaremos. No tenía una prisa por empezar porque, como digo, ya estaba trabajando, ya tenía una cartera hecha y no tenía la necesidad de abrir mañana. Entonces, bueno, pues cuando saliera una buena oportunidad era lo que me iba a plantear. En este caso yo valoraba muy bien el tema del traspaso. Uno, por salud mental. Al fin y al cabo tú pagas el traspaso, empiezas y puedes empezar a funcionar, que al fin y al cabo, decimos, ¿no? Tú sabes que una obra, tú en tu casa has hecho obras, Carlos, o sea, es un follón y un trastorno. Dicen que las obras y las mudanzas son los momentos más estresantes en la vida de una persona. Pues si te lo puedes evitar, mejor. Y luego, por otro lado, el tiempo. O sea, es decir, en el momento tú tienes un traspaso, al día siguiente puedes empezar a funcionar. Cuando tú empiezas con un proyecto de obra, a lo mejor estás 3 4 5 depende de la obra que hagas. Pues claro, eso también tienes que calcularlo como gasto, porque tú pagas un local, pagas una fianza, pagas un alquiler, a lo mejor te dejan un poco de carencia, pero oye, tú estás pagando ya un sitio y el tiempo corre. Y cuanto más tardes en abrir, más dinero estás perdiendo. Entonces, a la hora de un traspaso, eso es muy positivo, digo yo. Y luego, por otro lado, también con los traspasos tenemos que las licencias sanitarias se traspasan también. Entonces, cuando tú tienes una obra, siempre puedes tener el problema de, oye, esto no cumple la normativa, aunque te hayan dicho que esto es así. Yo tengo el caso de un amigo odontólogo que le pasó que abrió en 2019 y al año le llegó un requerimiento del ayuntamiento
mira, es que no cumple la normativa y vas a tener que hacer X reforma. Y ya estaba abierto, y ya estaba trabajando, y ya estaba funcionando, y en principio el proyecto que le habían hecho, la arquitecta le había dicho que cumplía la normativa, y resulta que no. Y otra vez, a desembolsar, y lo que había hecho, deshaz. Entonces, tú ya tienes el traspaso, te dan el traspaso, te dan la licencia sanitaria y ya cubres con tus necesidades. Entonces, yo eso lo veo de manera muy positiva. Ahora bien, los traspasos no son tan sencillos, porque tú te planteas unas cosas y obviamente la persona que te lo traspasa quiere sacar el mayor beneficio posible. Entonces, desde el desconocimiento de una persona que lleva 3 años trabajando como autónomo, que no sabe nada de negocios y que lo único que sabe es un poquito de fisioterapia, porque como también sabes, en la fisioterapia, en la podología, en la odontología, te enseñan a ser profesional sanitario, no a montar una empresa. Entonces yo, con mis conocimientos y mi papá de la mano, como aquel que dice de papá, échame una mano, empiezas a negociar un traspaso, te cuentan unas cosas, tú ves otras, pero realmente tú no sabes aún de números, no sabes cómo funciona. La cosa es que tú ya has tenido una empresa y tengas esos conocimientos. Va a ser mucho más sencillo. Pero la mayoría de profesionales sanitarios que empezamos a abrir una empresa o una clínica, Bueno, una empresa, ¿eh? desgraciadamente, una empresa, Es una correcto. empresa, o sea, porque muchas veces parece que lo diferenciamos, ¿no? Sí, Pero al final eres empresario. Y el día que tú abres tu clínica, pasas de ser fisioterapeuta, perdón, a empresario. a empresario, correcto. Pues efectivamente, pues visto así, sí, pasamos ahí, pero claro, no tienes los conocimientos para ser empresario. Entonces, los números que te facilitan, pues tú los ves y dices, pues, oye, en mi idea, ¿no? Como el cuento de la lechera, es muy bonito y todo sale fenomenal. Al fin y al cabo, a mí me pidieron un dinero que en ese momento yo dije, lo veo más o menos justo. ¿En base a qué? En base a que tampoco me parecía mucho dinero y yo tenía muchas ganas de empezar. Pero claro, luego, por ejemplo, ahí cometes una serie de errores bastante fuertes. Pues yo me había hecho mi idea, quería mi equipo. Entonces, por ejemplo, el primer error que cometí, los profesionales sanitarios aquí, que ya tienen una pequeña cartera de pacientes, que habían, oye, pues yo no quería contar con ellos porque yo quería mi equipo. Entonces, ¿qué problema voy a tener? Esa pequeña cartera de pacientes que puede quedar en la clínica, Se va. se puede ir. A lo mejor O no, a lo mejor no, pero que hay pero probabilidad hay de... probabilidad de que se vaya. Segundo, pues si trabajas con seguros, yo no hice bien ese trabajo o ese cambio de seguros. Al fin y al cabo, yo al cambiar el local y cambiar de nombre, a mí lo que me aconsejaron fue cambiar de nombre y luego cuando fui a las aseguradoras a decirles, oye, ahora soy yo. Ah, pero es que ya no sois la misma empresa. Entonces, claro, por poco volumen de pacientes que yo pudiera tener de los seguros también, eso lo perdí. La suerte, como te digo, no, que yo venía con mi propia cartera de pacientes, pero al final yo pagué un dinero por un traslado que Eso lo es que tremendo. pagué fue la licencia, no la empresa. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien, porque al fin y al cabo, si tú estás traspasando una clínica, a ti tiene que llegar a una clínica con una serie de, como decimos, ¿no? Pacientes o empleados o lo que tú decidas tener y poder aprovecharlos y sacarle el mayor rendimiento. Que luego no los quieres, fuera, pero por lo menos tener ese conocimiento. Y a mí eso fue uno de los errores que ahora no lastro, como aquel que dice, pero que en su momento podría haber generado un mayor beneficio. Al menos te impactó y te impactó de manera negativa. Al final, tú cuando Efectivamente. pagas un traspaso, tú lo que estás pagando, como tú bien decías, es el negocio, ¿no? Y al final haces unos números. Luego también está, porque hay diferentes maneras ¿no? de valorar un negocio. Sí, La mejor es multiplicar, hacer un múltiplo del EBITDA. O sea, esa no hay pérdida, ¿no? Y muchas claro. veces se valoran así las empresas a día de hoy, sobre todo se tiene muy en cuenta el EBITDA. Otra fórmula de hacerlo es decir, oye, más o menos la facturación del último año, pues te pago la facturación y ahí, pero claro, ahí tienes un poco esa pérdida de decir, oye, sí, has facturado 300.000, 400.000, pero ¿cuáles han sido un poco, ¿Cuánto te ha quedado? cuánto te ha quedado? ¿Cuánto te ha ¿Cuáles han quedado? sido tus ingresos? Porque si tus ingresos, tus gastos, perdón, porque tú puedes haber facturado 300 o 400.000, pero si tus gastos han sido superiores a tus ingresos, hostia, estás comprando una clínica que está perdida a día de hoy. Entonces, eso es importante valorarlo. Hay una cosa que quiero comentar y es el tema del equipo. Sí. ¿Crees que haber decidido montar el equipo en ese momento el que tú querías fue algo positivo frente a haber adquirido talento de ese traspaso? No sabría decirte, te explico el porqué, no por nada, pero la gente que yo había aquí no la conocía y como no la conocía, pues no contaba con ella. A lo mejor me perdí un profesional o algunos profesionales increíbles. Mm. Nunca sabría decirte. Yo estoy muy orgulloso del equipo que monté y cómo hicimos las cosas. Entonces,
ahí sí que puedo decirte que, oye, eso fue una buena, digamos, decisión en cuanto al equipo que monté, pero a lo mejor es que el equipo que monté no era incompatible con que las otras personas se quedaran. Claro. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo aquí había un podólogo y había una fisioterapeuta que podían haberse quedado perfectamente. Entonces, claro, ahora viéndolo un poquito a toro pasado, como aquel que dice, para mí lo correcto hubiera sido es, vale, esto viene con estas cosas y yo además añado valor con el equipo que yo quería tener, pero no haberme deshecho de lo que ya estaba, que funcionaba, porque yo sé que el podólogo y la fisioterapeuta facturaban. Al cabo tengo 3 despachos y tengo un horario. Podríamos haberlo gestionado sin problema. Pero claro, pues en ese momento no ese, digamos, deseo, ¿no? De formar algo tuyo y tu equipo y tu centro. Dijiste, esto venía con el centro de antes, pues Borrón y cuenta nueva. borrón y cuenta nueva. Donde yo ahora lo veo pues de una manera un poco más pragmática. Estamos en las primeras fases del proyecto. ¿Qué pasa después? ¿Cómo son bueno, incluso podemos decir que por ahora nos hemos quedado vale, abro puertas, ¿no? Me Sí. quedo traspaso y abro puertas. ¿Cómo es el primer, segundo año y cómo evoluciona después? ¡Guau! Pues un sub y baja. Sí, ¿no? La vida, ya sabes, complicada y este tipo de negocios más. Pues al final empiezas un poquito también con compañeros, con ese formato autónomos, digamos, por lo que al final no generar gastos Un o lo convenio menos gastos o sea, posible. generas un modelo de colaboración. Correcto. Por eso decía que tenía compañeros, no tenía trabajadores. Al fin y al cabo, nosotros teníamos un espacio y teníamos unos compañeros y un equipo en el cual ellos podrían aprovechar. Entonces empezamos con ese modelo, digamos, de colaboración. ¿Qué ocurre? Ahí pues son compañeros, entonces tú no puedes estar exigiendo o pidiéndole algunas cosas. Entonces, al fin y al cabo, yo como, digamos, jefe o empresario, quería desarrollar una serie de proyectos los cuales a lo mejor estos compañeros compartían o no, o eran más partícipes o menos partícipes, o sí y no. Por ejemplo, tuvimos el experimento, digamos, empezamos a desarrollar una marca un poco más relacionada con el fitness. ¿Vale? Entonces queríamos crear una marca que viniera muy vinculada a lo que estamos haciendo, pero a lo mejor enfocarlo más un poquito a deportistas. Y empezamos a crear un proyecto y vamos a hacer una app y empezamos a desarrollar y empiezo yo a invertir en esto. Y cuando ya casi está todo marcado, está creado la marca, tenemos ropa, empezamos a grabar vídeos, yo es que este proyecto no lo veo. Y otros se descuelgan. No, es que a mí lo que no me gusta es el nombre. Entonces yo no voy a participar de un proyecto que no me guste el nombre. Y como, vaya, no podías haberlo dicho antes. O algunas veces no puedes ver que esos compañeros, por quedar bien o por dorarte la píldora, te van a decir que sí y van a tirar para adelante, pero luego no es algo que le interese. Y pues lo que me pasó, pues, que me vi un poco solo en ese proyecto. Bueno, pues, al final ese proyecto Bueno, a ver, aparcadito. yo creo que solo, ¿no? Esa sensación de soledad, la soledad del empresario, bueno, si no tiene socios, ¿no? Pero Claro, como es tu caso, que no hay socios, esa siempre está. pero siempre. Vamos, o sea, estamos mi soledad y yo todos los días. O sea, eso, el que no le guste estar solo, que no monte una empresa o que se busque un socio y luego si quiere pelear, que pelee. Tendrá otros Pero problemas, ¿eh? tendrá otros Tendrá problemas, otros problemas, pero no se desde sentirá luego. solo. Pero, a ver, al fin y al cabo ser, digamos, esa sociedad unipersonal, el ser tú solo, pues te va a permitir tomar, como aquel que dice, las decisiones que tú quieres, para bien y para mal. Porque siempre está, o siempre debería, ¿no? Tener un poquito esa persona que te ayude, que te frene, o que vea las cosas de otra manera. También, pues si estás solo no discutes, como aquel que dice. Pero cuando la gente vaya todo bien, te van a apoyar. Cuando la gente vaya mal, van a desaparecer. Y las cosas como son. Hoy en día, lo de tirarse del barco cuando hay algún problemita está a la orden del día. Entonces yo ahí tuve como mi primer chafón. Al final se invirtió en una web, en un proyecto, en una app, en una colaboración. Y cuando íbamos a salir un poquito al mercado, pues este se descuelga, el otro no le apetece, el otro sí hace, pero menos de lo que esperabas y al final dices, estoy arrastrando yo solo del carro. No tengo tiempo para tirar solo del carro a otra línea, a otra cosa, mariposa, como aquel que dice. Y bueno, pues seguimos desarrollando y al final, viendo un poquito la dinámica y ya adquiriendo un poquito más de experiencia, ya he decidido cambiar el modelo de trabajo que tenemos y a esos colaboradores o algunos nuevos ya pasará a un modelo de contrato, digamos, ¿no? Hay algunas personas que están encantados con ese cambio y hay otros que no, no pasa nada. Al fin y al cabo, como es un modelo de colaboración, pues, a esa gente decide buscar su sitio en otras partes. Oye, pues fenomenal. Yo sí, al fin y al cabo, la gente que tengo en clínica,
sé que están asegurados, sé que están cómodos, sé que tienen una seguridad económica y bueno, pues que vienen a trabajar más o menos a gusto. Y tú también estás seguro, ¿no? Y tienes esa tranquilidad de que si tienes cualquier tipo de inspección, Eso es. no va a haber ningún problema, ya que cumples con Con toda la normativa. toda la normativa, ¿no? Porque el modelo de colaboración, y sobre todo ahora, ¿no? O cada vez más, está más entredicho, ¿no? Parece que hay que... Y más perseguido. Y más perseguido al Sí, menos. sí. Y más perseguido. Sí. Entonces, nosotros aquí en Clínica, pues todos los trabajadores están contratados con su nómina, con su seguridad social. Obviamente, aumenta el gasto de la clínica, pero para aquel entonces ya llevábamos 2 años de apertura, digamos, ya teníamos unos números y entonces pues, se vio que era viable el poder realizar eso. Durante todo este tiempo, obviamente, el equipo fue creciendo, ¿no? Pues venían tanto más profesionales sanitarios como en la parte de administración. Pues, nosotros al principio empezamos sin administración, el teléfono entre paciente y paciente cuando acaban los pacientes, las facturas te las gestionas tú, el marketing te lo gestionas tú. Al fin y al cabo, yo en ese tiempo era fisio a tiempo parcial. El resto era jefe, marketingiano, trafficker, lo que hiciera falta. Lo que tocase. Entonces, bueno. Y bueno, pues ya hacemos números, ya vemos que podemos contar con toda esa gente contratada y bueno, pues ya cambiamos el modelo. Y entonces, en esa época, en 2022, nos vuelve a surgir la oportunidad, ¿vale? De un local, en este caso, no era un traspaso, llevamos ya tiempo dándole vueltas a poder ampliar, cambiar de local, porque bueno, pues el local que tenemos estaba, digamos, quedando pequeño, y entonces empezamos a mirar diferentes opciones, un estudio y demás, y surge la oportunidad de un local grande, muy grande, con una buena distribución, con un precio, oye, bien. Y por aquel entonces teníamos el proyecto de una clínica de psicología, porque el área de psicología estaba desarrollándose mucho, teníamos varios empleados y de hecho hubo un tiempo en el que teníamos que alquilar despacho en otro despacho. O sea, es decir, como no cabíamos aquí, nosotros, digamos, el área de psicología la externalizamos, alquilábamos despacho en otro Con vuestro centro, talento, con en nuestro este talento, con caso. nuestra gente, Eso es. pero pasábamos consulta en otro despacho. Entonces, a partir de ahí fue cuando dijimos, vale, es que entre este y el otro despacho es que no cabemos. Y se planteó el montar una clínica de psicología. Y bueno, pues para allá que fuimos, ¿no? Cambiamos el local, o sea, cambiamos el local, no, el de fisio lo seguimos manteniendo como fisio y entonces en ese momento decidimos abrir la clínica de psicología con ese proyecto que digamos ya teníamos varios compañeros, varios empleados que estábamos en esa parte y bueno, pues vamos a ese local, alquilamos local, preparamos todo y desarrollamos ese proyecto con todo lo que conlleva el volver a crear marca nueva, web nueva. Nosotros digamos que ya teníamos. Para que lo entienda la gente, tú en este momento estabas muy enfocado principalmente el core en la fisioterapia, que la Correcto. fisioterapia daba de comer, ¿no? a los otros servicios, que en este Ahí está. caso era la podología, la nutrición, llegaste también tienen un servicio de traumatología, puede ser, Correcto. que me has comentado, y luego también entraba ahí la psicología empezaba a ganar volumen y dices, oye, vamos a crear una nueva clínica, que en este caso sea solo enfocado en psicología, y lo vamos a, como de alguna manera, decir, oye, esta línea de negocio, en este caso es mi clínica, y esta nueva línea de negocio es la clínica, ¿no? Y La crear algo un clínica. poco más transversal. Sí, de hecho, empezamos a desarrollar un proyecto nuevo y digamos que AD Fisioterapia como tal pasa a ser una marca que es Además Salud, porque ya empezamos a desarrollar otras líneas, ya teníamos otra segunda clínica o en su momento el proyecto fitness, que era Además Fit, eso sigue ahí, o sea, lo tenemos un poco aparcado, pero sigue con su web, sigue con su app, algunos clientes teníamos, no lo desarrollamos más, pero estaba ahí. Entonces, al final decidimos crear como si fuera un paraguas bajo el nombre de Además Salud, en el que íbamos a tener diferentes líneas de negocio. Y entonces aparece o surge ahí, digamos, AD Psicología Valencia, con su web, con su trabajo de marketing y demás. Algunos de los empleados, pues, por ejemplo, el empleado de marketing o el de contabilidad, se compartían como empresa. Y luego lo que ocurría es que bajo la experiencia que nosotros habíamos adquirido de desarrollar el negocio de fisioterapia, aplicamos los mismos conocimientos a la clínica de psicología. Aplicamos los mismos conocimientos, digamos, de marketing, de contabilidad, de captación de pacientes, de gestión y empezamos a desarrollar ese proyecto. Y la verdad que nos iba realmente bien. La clínica empezó a crecer. Aquí en este caso, como era un proyecto un poco más grande y un poco más de dinero, al principio sí que hubo unos meses de pérdida, pero gracias a la clínica de fisioterapia, que sí que estaba funcionando ya y generando unos beneficios, pues digamos que la clínica de psicología, la empresa en general era capaz de mantenerse, de sustentarse.
Y entonces eso fue en mitad de 2022, pasó 2023, siguió creciendo ese proyecto, este proyecto trabajaba, eh, digamos ahí pues cambio de personal, ¿no? Como ocurre por desgracia mucho hoy en día, ¿no? En estos sectores. Mucha rotación de talento. Mucha rotación, muchísima. Ahora luego hablaremos si quieres, pero sí, para mí, para mi gusto, eso es un problema grande, ¿vale? Y creo que ahora estamos haciendo las cosas un poquito mejor para evitar eso. Y bueno, pues siguiendo un poquito con el hilo de la historia, por desgracia, en 2024, por una serie de situaciones personales y por desgracia con algunos trabajadores, bueno, pues tenemos un problema muy grande y la decisión final o la mejor manera, ¿no? digamos, de salvar o salvaguardar la empresa es cerrando este proyecto de psicología. Digamos que damos un pasito para atrás Decrecéis, y ¿no? decrecemos para asegurar las cosas, afianzar, que es lo que estamos haciendo, y bueno, pues volvemos a centrarnos en la clínica de fisioterapia. Como hemos comentado antes, ¿a largo plazo posiblemente hubiéramos llegado a ganar más dinero? Posiblemente, ¿no? Porque la clínica de psicología, digamos que ya estaba creciendo lo suficiente como para empezar a tener un volumen en condiciones. A día de hoy, conforme cerré, ahora gano más dinero, porque al fin y al cabo nos quitamos una serie de gastos brutales y lo que estamos haciendo ahora es intentar optimizar todo lo que tenemos aquí. A nivel personal, salud mental, Toda. un descanso. O sea, yo tengo una clínica que funciona, que ya venía funcionando, que tengo unos empleados competentes y entonces yo ahora estoy desarrollando otras cositas o dedicándome a mí mismo o pudiendo utilizar ese conocimiento para optimizar lo que ya tengo aquí y no tener que estar, digamos, muy pendiente del gran proyecto que teníamos en la otra clínica. Entonces, si hablamos hoy a septiembre de 2024, yo estoy mucho más feliz de lo que estaba antes. ¿Que el otro hubiera sido un proyecto muy chulo y a largo plazo hubiera merecido la pena? Posiblemente. Nunca lo sabremos. Un poco para poder contextualizarlo, ¿no? Y que yo lo sé porque me lo has contado y conozco al final lo que ocurre es que la clínica de psicología funciona muy bien, la clínica de psicología va creciendo mes a mes y los KPIs o los indicadores son buenos. El problema es que hay una dispersión de talento, ¿no? Sí. O sea, hay ciertas figuras clave de dentro del equipo que se marchan del proyecto. Entonces, de alguna manera unir todo junto o hacer ese cambio, consideras en este caso de que no es correcto, ¿no? O de que te va a generar mucho trabajo, mucho estrés y un proyecto y dices, oye, mira, yo creo que lo más inteligente en este punto, porque al final todas las empresas, todas las clínicas lo forman personas, Uh -huh. se me desestructura todo el tema, voy a mejor ahora mismo esto cerrarlo, centrarme en lo que realmente funciona y no perder el foco. Sí. Mira, ¿sabes lo que ocurre, Carlos? Al fin y al cabo, tú para desarrollar diferentes proyectos, sea lo que sea, incluso un proyecto de vida con tu pareja, necesitas de otras personas. Y entonces tú llegas hasta donde llegas porque el día tiene X horas y tú tienes una salud física y mental. Entonces, tú tienes que acabar delegando. Y la clave de hacer las cosas bien es en delegar, tener un buen equipo y luego que ese equipo funcione. Si el equipo no funciona, puede ser por dos cosas. O bien que el equipo no vale, o bien que tú no vales. Porque eso también puede ocurrir. A lo mejor puedes tener un equipo muy válido y al no ser tú un buen líder, por lo que sea, por tu situación personal, por tu falta de conocimientos, Porque nadie te ha enseñado. porque nadie te ha enseñado, por tu carácter. Que hay gente que vale y otra que no vale. Hay gente que lo tiene innato. Hay gente que a lo mejor no lo tiene innato, pero se preocupa de formarse. Y entonces eso va a desarrollar ese talento como líder que finalmente podrá desarrollar los otros talentos. Si tú sacas lo máximo de cada persona, va a ser fantástico. Entonces, Carlos, no sabría decirte si en ese momento el problema pude ser yo, ¿vale? El no supe gestionar a mi equipo, porque a lo mejor yo también, pues como persona, tengo mis problemas personales y me pudo afectar, o el hecho de que mi equipo no fuera el adecuado, porque eso también es un error que podemos cometer. Me refiero a la hora de seleccionar a una persona. Nosotros pensamos a veces que esa persona no es el adecuado o no le hemos dado la formación adecuada, pero el primer error puede estar en nosotros en no haber captado bien ese talento. Hacer una buena entrevista de trabajo o tener unas buenas aptitudes para ver si esas personas valen para lo que tú necesitas es muy importante. Entonces, como te digo, no sabría si no seleccioné bien a las personas, si en este caso las propias personas con el tiempo, por sus situaciones personales, fueron adquiriendo, ¿no?, otras características u otras opiniones, o simplemente esas personas eran válidas y hacían bien las cosas y por mi tipo de liderazgo, pues
no acabo de cuajar. Pero la realidad es que esas personas clave que yo tenía en los puestos necesarios para desarrollar el proyecto, a mí me fallaron personalmente y a la empresa. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues yo me vi, digamos, abrumado por un proyecto económico y de magnitudes, hablamos ya un poquito grandes, cuando no tenía yo a las personas necesarias en mi vida. En este caso, más que en mi vida, en mi negocio. Entonces, pues al final, como decimos, ¿no? Pasito atrás, vamos a coger un poquito de impulso para así poder volver luego a desarrollar, si quiero, puedo y deseo, este proyecto u otro proyecto nuevo. Pero en ese momento lo más lógico fue, vamos a deshacernos de una serie de gastos importantes porque si esto sigue así, se va a comer a la clínica de fisio que sí que funciona. Entonces, preferimos decir, o sea, como dijimos, ¿no? Amputar un miembro antes que morir todos nosotros. Y, como te digo, Puedes morir de un infarto o puedes morir de cáncer, ¿no? Lo que hubiese correcto. ocurrido en ese caso, obviamente, no ibas a morir de un infarto de un día para otro, pero sí que algo quizás muy progresivo en el tiempo que finalmente hubierais tenido que quizás también cerrar el proyecto, pero en una situación quizás mucho peor que en el momento que lo hicisteis. ¿Sabes cuál es el problema, Carlos? Cuando tú tienes, digamos, tus fondos propios y te vas autofinanciando, está muy bien. Pero claro, cuando llega un momento que esa autofinanciación se acaba, al final incurres en préstamos. Al final, como decimos, ¿no? Hay que endeudarse para poder crecer. Hmm. El problema es que si ese proyecto no está claro, no tienes unas bases y sobre todo no tienes claro cómo va a evolucionar, ese endeudamiento a largo plazo es lo que te va a hacer morir. Porque a lo mejor tú estás facturando y tú puedes estar facturando medio millón de euros, 1 millón de euros y decir, oye, aquí a nivel de facturación yo soy el amo y señor porque la clínica va muy bien. Dime tú qué clínica de Valencia factura 1 millón de euros. Pero como tú has dicho antes, si tus deudas son de 1.100.000, cada año tienes menos dinero, cada año debes más dinero. Y el problema del endeudamiento es que además de ese dinero son los intereses. Entonces nosotros estábamos en un momento que nos estábamos autofinanciando con lo que generaba la clínica de fisio, pero estábamos generando pérdidas. Si yo se lo hubiera querido mantener en el tiempo, buscar gente nueva, arrancar el proyecto prácticamente de cero, porque no es que se me fue una de las piezas claves, se me fueron todas las piezas clave de ese proyecto. Yo hubiera tenido que generar una deuda y si no hubiera salido como yo hubiera querido, hubiera podido tener otro fallo, el problema es que esa deuda se hubiera comido ya la clínica que realmente sí que estaba funcionando desde el principio. Entonces, yo al final preferí, como decimos, ¿no? Dar un pasito atrás, hacer que la clínica de fisio fuera lo más rentable posible. Yo estaba en un momento, digamos, personal complicado, entonces dije, voy a descansar un poco porque voy a necesitar paz y salud mental. Y cuando yo me encuentre con fuerzas y con ganas de volver a desarrollar o volver a hacer, entonces volveremos Ya a ir para veremos. adelante. Quiero remarcar tres cosas que has dicho, ¿vale? Que son muy importantes y que quiero que la gente que nos vea o nos escuche lo tenga claro. La primera es diferenciar muy claro Sento y la empresa. No son la misma cosa, No es lo mismo. no es lo mismo. Una cosa es lo que gana o pierde la empresa y una cosa es lo que gana Sento. Y lo que no puede ocurrir es que Que eso se esos mezcle. dos caminos se mezclen. Mira, un detalle importante durante todo este tiempo, yo he tenido mi sueldo. Es decir, la empresa tiene pérdidas, pero yo tengo mi sueldo. La empresa tiene ganancias, pero yo tengo mi sueldo. Y no porque la empresa tenga más ganancias, yo cojo más. A final de año, como buena empresa, se hace un reparto de dividendos y de bienes. O lo reinviertes. O lo reinviertes, lo que tú decidas. O lo reinviertes. La segunda es que para crecer necesitas talento. Sin duda. O sea que hay un momento donde lo que no puede ocurrir es que tú seas el cuello de botella de tu empresa. Y que si tú vas a querer escalar, vas a tener que delegar en personas clave. Ujú. Y la tercera, y quizás más importante, que quizás a lo mejor a todos quizás nos asusta un poco, decir, oye, es que hay que endeudarse un poco. Sí. Si Es que, si quieres crecer, sí. es que el endeudamiento, oye, hay un endeudamiento que es sano, ¿no? Y que debemos de crecer, debemos de saber que dependiendo cuáles sean nuestras expectativas, pues hay que endeudarse, ¿no? Hay un punto que quiero retomar del principio y es, me ha resultado muy curioso, ¿no? Me decías, oye, sales, no encuentras un lugar para trabajar, es muy complicado, 2015, ¿no? Cuando estabas comentando y sales al mercado, pero yo lo que me doy cuenta ahora es que hay mucha gente que dice, no encuentro talento. Y por el otro lado dices, no encuentro clínicas. ¿Por qué hay esa disparidad entre el que busca trabajo y el que contrata? ¿Por qué crees que no hay ese encaje? Porque muchas clínicas dicen, no encuentro talento, y por el otro lado dice, no encuentro clínica donde pasa consulta.
Ya. A ver, aquí tenemos que hablar dos tipos de talento, ¿no? O sea, porque hay dos funciones clave dentro de una clínica, diría yo. Por un lado es el personal sanitario y por el otro lado es el personal administrativo. Depende del volumen, del proyecto que tengas y demás. En cuanto a lo que es el personal administrativo, contable, yo creo que ahí, en ese caso, una vez salidos de lo que es la carrera, sí que pueden encontrar un poquito ese encuentro, ¿no? Porque estamos hablando de una clínica y los conocimientos que tiene el director, si suele ser sanitario, son prácticamente cero. Entonces, una persona que sale de ADE, por ejemplo, va a tener muchísimos más conocimientos de lo que tiene el director de clínica. Una persona que sale de marketing va a tener muchísimos más conocimientos. Entonces, digamos que ese talento sí que lo puedes encontrar. La clave está en tener gente dispuesta y con ganas a trabajar. Puede tener unos conocimientos, pero si no tiene ganas de trabajar, se escaquea, roba, claro, eso es un problema. Aptitudes Y y actitudes, actitudes. por supuesto. Las aptitudes es algo que ganas con la carrera, Sí, la actitud la traes de casa. eso es así. Ahí ese tipo de, para mí, de personal, la clave es la actitud. En cambio, en la fisioterapia, odontología o podología, me pasa al revés. Es decir, salimos de la carrera como si fuéramos bebés. O sea, a mí ahora personalmente, si yo tuviera que dejar un paciente con un chico recién salido de la carrera, tendría miedo. No por nada, porque estamos hablando de la salud de la gente. Porque a mí, al fin y al cabo, que un contable se le vaya a un cero o una coma, se puede corregir por detrás. O no haya mandado la campaña de marketing, o haya tenido una falta de ortografía, se puede corregir. ¿Qué problema tengo yo cuando viene una persona a consulta y no la diagnostico bien, no la trato bien, o la lío? Le puedo generar un problema. O sea, al fin y al cabo, pongo el ejemplo desde la fisioterapia, ¿no? Pero si me viene una persona con una trombosis venosa profunda en la pierna, las características, yo que tengo experiencia, las tengo muy claras. Pero claro, el paciente que no sabe lo que le pasa, te viene y me dice, no, es que a lo mejor cuando hago deporte o me muevo o corro, me noto presión en el gemelo o me noto que está duro. Claro, si una persona no tiene los conocimientos necesarios, le puede venir a la cabeza, es una contractura. Y como contractura, masaje. Masaje, desprendo el trombo, lo mato. Pues claro, ya no estamos hablando de que se puede ir con un poco más de dolor y tal. Te estoy hablando de un caso muy extremo, pero que puede darse. Entonces, claro, esa persona, gracias a tener una gran actitud de ese fisio, acabará consiguiendo muchas aptitudes y a medio y largo plazo va a ser un muy buen fisioterapeuta, podólogo, odontólogo, psicólogo, lo que sea. Pero claro, el ejemplo de la psicología, te viene una persona con depresión porque ha sufrido un maltrato, porque le están sufriendo bullying y tú no tienes las herramientas o los conocimientos necesarios para tratarlo adecuadamente y estamos hablando de que esa persona puede suicidarse. Te estoy hablando de cosas muy graves que pueden afectar a la salud de una persona. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, porque una persona a lo mejor necesita, aparte de su carrera, 4 o 5 años, un máster, cursos. Tú sabes, el personal sanitario es lo que más se gasta en cursos. Hay cursos de toda índole. Hoy en día tienes que encima saber qué curso hacer, porque claro, como te venden lo que te venden, pero tú tienes o necesitas una experiencia, necesitas una formación para tú desarrollar tu trabajo. ¿Y no crees que lo que necesita el profesional sanitario es pasar consulta? Sí, O sea, porque muchas veces lo que ocurre es que cuando seguimos formándonos, y sobre todo quizás es una formación más tradicional, ¿no? Que es de donde sale, de esta universidad, desde luego este máster y demás, yo lo que creo que al final lo que hacemos es retrasar lo que al final nos va a dar la la experiencia, experiencia y es, hey, tú necesitas llegar y romper mano, ¿no? Como se dice en claro. este caso. Claro, ¿dónde está el punto, no? Oye, yo tengo miedo porque ya no es solo mi negocio, sino es la salud de mis pacientes. Yo no creo que en mi clínica nadie rompa mano, Claro. ¿no? Entonces, oye, ¿qué hacemos, no? ¿Qué crees que podríamos hacer ahí? Ahí tenemos un problema muy grande, porque, y a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman, pero ya hablo de los tipos de contrato laboral. Antes había un tipo de contrato que era un contrato en prácticas, al cual el fisioterapeuta que entraba a trabajar tenía unas horas en las que tenía que pasar consulta y unas horas de formación. Y a cambio, digamos, la empresa tenía que abonar parte de su sueldo, no todo su sueldo. Entonces, si yo contrato a un chico que, digamos, el 50% de su tiempo va a invertirlo pasando consulta y el otro 50% formándose, a mí no me cuesta tanto dinero
lo veo viable y luego, por otro lado, al no tener que darle tantas horas de paciente, yo puedo tener pacientes más sencillos que ya hayamos hecho, digamos, una criba de ciertas cosas que no van a ser peligrosas, ¿no?, para el paciente. Entonces, eso era una manera de poder, digamos, romper mano, ¿no? Porque el trabajador, digamos, empezaba a trabajar y por otro lado la empresa no tenía unos costes. Pero claro, hoy en día a mí me cuesta lo mismo contratar a un fisioterapeuta recién salido de la carrera que uno que tiene 5 años de experiencia. Obviamente, ¿yo a quién voy a contratar? A que tiene 5 años de experiencia. Pero es que ya no solo eso, es que a lo mejor no tengo a nadie con 5 años de experiencia. Pero a mí me da miedo contratar a un tío al cual le voy a tener que pagar 1.600 euros mensuales, el coste de empresa, ya sabes, a lo que asciende, y no sé si le puedo dejar con todos los pacientes. Entonces yo estoy pagando 40 horas de un tío que al fin y al cabo voy a tener que darle con cuentagotas los pacientes que puedo darle o no, porque no puedo atender a todo el mundo. Entonces, claro. Yo estoy de acuerdo. Además, yo añadiría quizás algo muy importante, porque yo siempre me voy a las bases, ¿no? Y dices, oye, al final, si yo te tengo que pagar lo mismo, o si yo el modo que tengo de vincularme contigo, yo te voy a tener que exigir lo mismo. Claro. Porque a mí la ley me dice que te tengo que pagar lo mismo y luego no hay margen para jugar para mí. Entonces, una clínica media, ¿no? Nosotros sabemos que un fisioterapeuta 100%, clínica media, ¿eh? No estoy hablando en este caso de tu clínica, un fisioterapeuta al 100% suele facturar alrededor de unos 10.000 euros mensuales, más o menos. ¿Esto qué impacta? Esto impacta que, claro, si lo mira el fisioterapeuta y dice, jope, 10.000 euros, si yo solo estoy percibiendo 1.600, jope, la clínica se está quedando mucho dinero, ¿no? Bueno, como tú decías, no es solo lo que tú percibes, sino luego es el coste de empresa, más luego, oye, mantener todo esto que no es gratis. Que tú tengas el 100% de tu cartera de pacientes o de tasa de ocupación significa que yo he llenado tu tasa independientemente de que obviamente el profesional sanitario tiene que ser bueno, en este caso el fisioterapeuta, y tiene que fidelizar pacientes y tiene que hacer una serie de acciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que debemos de entender es que si nosotros vamos también subiendo el sueldo a ese profesional sanitario, o a ese fisioterapeuta, a ese podólogo, me da igual, lo que estamos haciendo es yendo contra nuestro margen de beneficio. Correcto. Porque todo lo que le damos a él, a nosotros, en Nos este lo caso, quitamos. nos lo estamos quitando. Oye, que no es un problema, dependiendo en ciertos puntos y cuando esos puntos son estratégicos, pero lo que debemos entender es, oye, tú como trabajador, ¿qué me estás aportando a mí realmente diferencial? ¿Y cómo estás haciendo que esto funcione? Porque si empezamos a ir a margen, a margen, a margen, lo que va a ocurrir es que al final yo pierda dinero y esto empieza a no pagarse. Y si no se paga, No podemos trabajar ninguno. no podemos trabajar. Eso, como tú dices, es muy importante entenderlo. Yo a nivel personal, Carlos, 10.000 euros me parece mucho. Yo mis fisioterapeutas, y aquí cobramos un precio un poquito por encima de lo que está la media, no facturamos 10.000 euros por fisioterapeuta, ¿eh? Yo digo en 100% de ocupación. Yo creo que tampoco, ¿eh? Bueno, imagino tú habrás hecho a lo mejor más de números de esos, pero yo ahora, si a bote pronto, no me cuadra. Pero, de todas maneras, como tú dices, ese dinero que ellos facturan, a mí me cuesta llenarle la agenda. ¿Qué va a ocurrir? Yo como veo las cosas. Si tú eres un fisioterapeuta con poca experiencia, a mí me va a costar más llenarte porque voy a tener que invertir más en marketing. Por lo tanto, tú tienes que cobrar menos. ¿Cómo puedes ascender o mejorar tu margen o el dinero que tú estás percibiendo? Si tú eres mejor fisioterapeuta, captarás más pacientes. Por lo tanto, a mí como empresa me costará menos llenarte la agenda. Entonces, yo puedo subirte ese margen. ¿Cuál es el problema que tenemos? Siempre está un tope. O sea, al fin y al cabo, esto hay que pagarlo, hay que pagar administración, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar máquinas. Aunque tú seas el mejor fisioterapeuta del mundo y a mí me cueste 0 euros de marketing llenarte la agenda, hay unos costes que hay que pagar. Entonces, tú como profesional trabajador nunca vas a poder cobrar más de X. Y eso es un problema, porque así como hay otras empresas que, digamos, hay unos planes de carrera, hay mucho desarrollo, tú puedes cambiar de sector, de empresa, aquí no. Y a lo mejor dices, no, es que me voy a otra empresa. Es que no te puede pagar más. Y eso tenemos un problema muy grande porque llega un momento que nosotros a nivel profesional pues hay una frustración y la única opción, digamos, de crecer como profesional sanitario es montarte tu clínica. Y ya sabemos los batacazos que vienen entonces, porque claro, yo soy muy buen fisioterapeuta y yo me he preocupado de formarme en invasiva y dolor crónico y suelo pélvico y soy un fisioterapeuta excelente. Yo lleno mi agenda.
la empresa donde yo trabajo, la clínica donde yo trabajo, se gasta 0 € en marketing porque mi agenda se llena sola. Hacemos los números, la cuenta a la vieja, 4 por 7, 27, me llevo 2 y entonces yo facturo 10.000 €. Yo percibo 2.200. Mira el margen que tengo, me monto mi clínica. ¿Y cuánta gente se ha pegado una leche terrible? No tiene nada que ver ser muy buen profesional sanitario con saber gestionar tu negocio. Nada de nada. Y te voy a contar una historia bueno, la leí el otro día, en este caso en un libro, no, pero es una historia real. Ajá. Y es que después de una entrevista, en este caso una nueva periodista que estaba entrando en el sector, con un entrenador de fútbol de primera división. Vale. ¿Vale? Termina la entrevista y la periodista se queja al entrenador y le dice, joder, estoy buscando a ver en qué cadena cambio porque quiero mejorar mis condiciones laborales. Ajá. Y le pregunta al entrenador, bueno, ¿y qué tal va? Y dice, pues mira, no muy bien porque donde he estado preguntando no me pagan más de lo que estoy ganando ahora. Entonces el entrenador le dice, pues entonces te están pagando lo que vales. Y yo creo que esto define muy bien. A lo mejor quizás digas, hostia, porque es que cabrón el entrenador. Bueno, es que al final ganamos Es lo que hay. lo que generamos, ¿no? O sea, es que al final esto es muy sencillo. Aquí no hay por detrás. Al final el mercado es muy inteligente. Si realmente el fisio que estamos poniendo en este caso tuviese una capacidad de generar mucho dinero, habrían empresas donde pagasen mucho dinero al fisio y al final tú, si quisieses retener al talento bueno, pues Hay que gastárselos. hay que gastárselo. Pero claro, lo que tú dices, al final yo tengo un margen y yo puedo gastarme hasta cierto punto. Y según negocio yo con mis fisios o con mis tal, podré mejorar las condiciones para que estén más a gusto, aguante más tiempo, pero yo puedo subir hasta una zona. Porque hay cosas que hay que pagar. Y eso me recordó mucho, como te he contado antes, mi padre es empresario y es un poquito el que me ha ayudado también en el desarrollo de todo esto. Y me contó una anécdota muy parecida. Al fin y al cabo, él en su empresa él es de artes gráficas, diseño gráfico, y un día le vino una empleada que le dijo, oye Vicente, quiero mejorar mis condiciones. Y mi padre se lo dijo muy claro, dijo, yo te pago por lo que vales. No es que he hablado con otra empresa y me han dicho que me pagan un poco más. Y me lo dijo mi padre, me parece muy correcto. Dice, el trabajo que haces aquí vale esto. ¿Quieres irte a la otra empresa? Ahí la tienes. Si ellos son capaces de desarrollar otras cosas que hagan que mejoren sus beneficios, fenomenal. Dice, pero con el trabajo que tú haces, en lo que estás haciendo, el margen es este. Y yo no puedo subirte el sueldo porque no vales más con lo que haces. Dijo mi padre, ¿quieres que te suba el sueldo? ¿Qué me ofreces tú? ¿Qué vas a aportarme tú de más? Porque ahora mismo lo que tú haces vale este dinero. ¿Qué vas a aportarme tú de más? No, porque yo soy muy buena profesional, correcto, pero de lo que estás haciendo ahora, ¿qué más vas a aportarme? No, seguir trabajando bien. Pues entonces yo te sigo pagando igual. Si tú vas a aportarme algo más, yo me planteo si te doy algo más. Si lo único que vas a hacer es seguir con tu trabajo, ¿por qué tengo yo que pagarte más dinero? Entonces a veces, como decimos, ¿no? Pues viene un fisioterapeuta, ¿no? Porque es que ya llevo 3 años aquí, ¿vale? Y en los últimos 3 años, ¿qué más me has aportado? ¿No? Por confianza y tal. Ya, bueno, pero es que la confianza podemos ser muy amigos y nos vamos de cervezas y nos vamos a cenar, si yo soy encantado, y te invito un día a cenar, pero porque tenemos mucha confianza. Pero al fin y al cabo, estamos hablando de números. ¿Y qué va a ocurrir aquí? ¿Tú me estás aportando más? Sí, te puedo mejorar. Lo que hemos hablado antes, ¿no? Si tú eres tan bueno que me tengo que gastar menos dinero en marketing porque te llenas la agenda tú solo, yo podré subirte. Porque al fin y al cabo, tú me cuestas más, pero el marketing me cuesta menos, me parece rentable. Pero no, yo te voy a seguir llenando la agenda como lo estoy haciendo, yo te voy a seguir trayendo los mismos pacientes, yo voy a seguir trabajando igual que estoy haciendo. ¿Quiero cobrar más dinero? No, porque no me sale rentable. Yo creo que ahí lo que se puede hacer, que yo siempre incentivo a todas las personas que tienen una clínica, es vincular la serie de incentivos con algo que impacte directamente en la cuenta de resultados de la empresa. Es decir, y que eso sea muy medible. Hay veces que ponemos objetivos, y no en tu caso, pero sí que lo veo y es muy frecuente que ponemos objetivos donde damos incentivos a las personas por cosas que no impactan directamente la cuenta de resultados. Y luego cuando hablo con ellos, me dicen, joder, es que gana mucho y digo, ya, pero es que los objetivos que le estás poniendo no están impactando directamente en la cuenta de resultados. Y eso al final Correcto. a quien te está afectando es a ti. Es a ti. Entonces, deberás de ver cómo el profesional sanitario puede crecer sabiendo que su crecimiento va ligado a tu crecimiento también. Porque si no, ese margen te lo comes. Y hay veces, que por desgracia ocurre, colaboradores y trabajadores que están a pérdidas.
para la empresa. Es decir, que con todo lo que le tengo que pagar al colaborador o con todo lo que le estoy pagando al trabajador, yo pierdo dinero. Yo pierdo dinero. Quiero seguir ahora con el tema de los retos, ¿vale? Ya hemos hablado del tema de personas. Es verdad que podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas, porque sin lugar a duda es la asignatura pendiente y la alta rotación que hay y el problema de encontrar a la persona adecuada. Pero quiero hablar de otra serie de retos que yo sé que vosotros lo solucionáis muy bien, que es el tema de la captación de pacientes. Sí. En eso sois buenos. Y me gustaría un poco que me contases para ti cuáles son las cosas. Buf, es difícil, porque al fin y al cabo tenemos muchas maneras, ¿no? La primera, la visibilidad. O sea, si nadie te conoce, por supuesto que no vas a ser capaz de captar a nadie. Pero luego hay otra manera que es con el buen hacer o con el buen trabajo. Hay una de las cosas que dicen, ¿no? Como que el mejor prescriptor o el mejor comercial es un paciente contento. Si tú haces un buen trabajo, si tu paciente sale de aquí, pues como aquel que dice, ¿no? Todo el mundo tiene a ese amigo que te ha dicho, yo tengo al mejor fisio, yo tengo al mejor psicólogo, yo tengo al mejor podólogo. Y en cuanto a ti te duele algo o tienes un problema, ves a mi psicólogo, ves a mi fisio. Esa es una muy buena manera de hacer captación. ¿Qué se puede hacer aquí? Incluso incentivar a esos pacientes, ¿no? Algunas pequeñas recompensas. Oye, si me refieres, te voy a dar una recompensa, un bono amigo, un bono referido. Es una pequeña estrategia en la cual podemos ayudar a que los propios pacientes sean unos buenos comerciales. Luego, pues la manera de generar convenios, clubes deportivos, entidades, se puede... Ahí te corto un momento. Sí, ¿Cuál es vuestra experiencia con esos convenios? algunas muy buenas y unas muy malas. Realmente en los convenios hay que estar encima, pero si tú consigues un buen convenio y consigues tener una buena vinculación, te puede llegar mucha gente. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con clubes deportivos de rugby y tenemos una muy buena relación. Y me llega mucha gente. Luego, como te digo, hay que estar encima, ¿no? Pues llega pretemporada, oye, vamos a hacer una campaña de nutrición. Cuando ellos la entienden y les llega, generas convenios y descuentos, pues me gusta, me interesa. Pero claro, hay mucha gente que genera un convenio y espera, como cuando abres la clínica y abres la puerta, a que el hecho de haber firmado un papel, la gente que está allí se preocupe de estar constantemente mandándote pacientes. Y eso no es así. Como todo hay que estar un poquito detrás. No hace falta que estés todas las semanas, mándame pacientes, mándame pacientes. Pero sí generar o incentivar esa parte, organizar charlas, aparecer por el club. Eso es clave, que la gente te vea y te ubique. Aparecer y todo el rato mantenerse esa parte constante. Y luego ya pues un poquito el marketing más clásico a la vez que moderno, que llamamos, ¿no? Tanto de marketing online, que hablamos hoy en día, que hay diferentes estrategias. Tienes el tema de los ads, tienes Instagram, tienes las redes sociales, tienes YouTube, tienes directorios como Doctoralia, tienes la propia página, digamos, de Google. Todo eso, al fin y al cabo, cuanto más inviertas y más aparezcas, más posibilidad de que te vean tienes. Esto es como todo. Ahí vas a tener dos maneras de hacerlo. Uno con cantidad, ya hablamos de cantidad de esto, cuanto más te gastes, más apareces. Y la otra cosa es con calidad. Es decir, si tú realizas un buen SEO, realizas un buen trabajo de Instagram, realizas un buen trabajo de YouTube, a lo mejor con menos dinero consigues más pacientes. Pero claro, difícil como todo, ¿no? Encontrar la fórmula perfecta. Ahí está lo más complicado de Google, ¿no? Tanto del SEO como de los ads. Tú no puedes hacerlo, lo dejas y ya está hecho. Tú los ads tienes que estar pendientes porque el algoritmo cambia. Lo que un día funciona en Instagram, al día siguiente no funciona. Lo que un día en el SEO te posiciona arriba, al día siguiente te penaliza. Entonces, claro, es un trabajo constante, igual que la formación, digamos, como fisioterapeuta. Un día haces Cyriax y al día siguiente el Cyriax es el diablo. Tienes que estar constantemente actualizándose y el que no se actualiza se queda detrás. ¿Crees que un fisioterapeuta, un empresario, vamos a hacer un empresario, porque así ya cogemos a todos los profesionales sanitarios que tienen su propia clínica, es capaz de saber todo esto? Ahí viene la gran pregunta de siempre, ¿no? Y porque hay algunas clínicas que funcionan mejor y otras peores. ¿Es capaz de saberlo? Sí. Si renuncia a otras cosas, ¿no? Como aquel que dice, yo durante un tiempo, pues para desarrollar todo esto, he tenido que renunciar a mi tiempo libre o a desarrollar otra serie de actividades. Entonces, la de siempre, yo tengo que estar pasando consulta, tengo que estar formándome como fisioterapeuta, pero también como empresario, como te he contado al principio, ¿no? Pues yo aprendí sobre SEO, sobre SEM, sobre diseño web, sobre diseño gráfico. Yo sé utilizar
Canva, Photoshop, WordPress. Si eres una mente inquieta como yo y te gusta, oye, pues te puede resultar incluso entretenido. Si no, es un infierno. Mira, yo digo una cosa, y es que cuando tienes tu propia clínica, tienes que entender que tus horas de consulta valen menos que tus horas de despacho. Y cuando entiendes eso, la cosa cambia. Tus horas de consulta impactan en la empresa X, pero tus horas de despacho, bien aprovechadas, impactan Mucho más. 10x. Entonces, el crecimiento de tu clínica va a depender también de las horas que tú estés en camilla. Si tú estás 40 horas en camilla, en tu caso, lo tienes muy complicado. Ya no solo por las horas, digamos, que vas a dejar de hacer lo otro, sino por el rendimiento mental. Al fin y al cabo, si tú estás 40 horas en camilla, sí, tienes menos horas para desarrollar otras cosas, pero es que física y mentalmente vas a estar agotado. Entonces, una persona, un empresario, alguien que trabaja bien, tiene que estar lúcido a la hora de hacer las cosas. Tiene que tener la mente despejada. Y no hablamos solo de no trabajar, sino cuidarse mentalmente, trabajo de psicólogo, hacer ejercicio. O sea, tú tienes que estar mentalmente y emocionalmente bien para luego impactar positivamente en tus horas de gestión. Porque si tú no estás inspirado como aquel que dice y no estás feliz, vas a grabar un vídeo triste, pues ese vídeo no va a tener calidad. Si tú vas a escribir un blog que no transmita nada o que los conocimientos que tú des o proporciones no aporten, tampoco va a mejorar. Si tú tienes que tener una charla con un proveedor, con un cliente, con un trabajador y tú estás mal, estás triste, estás de mala leche, va a impactar negativamente. Entonces, claro, encontrar ese equilibrio, ahí está la dificultad, Carlos. A decir, yo tengo que pasar consulta, pero es que tengo que formarme, pero es que tengo que cuidarme física y mentalmente. Y luego también querrás ser persona, ¿no? Y ver a tus amigos y tener tu pareja. Estamos en un sector complicado. Sector complicado. Bueno, a ver, estoy otra cosa. ¿No? Quien no le tenga la vida que no juegue. Que no juegue. Haber estudiado otra cosa o no haber emprendido. No haber emprendido. El momento que entiendes eso, te das cuenta de donde ahí eliges, dices, oye, pues a lo mejor no me conviene abrir mi propia clínica. Ahí está. A lo mejor estar contratado no es tan malo. O a lo mejor ser autónomo en clínicas de terceros tampoco es tan malo. Si eres autónomo, a nivel económico, esto como todo, si se da todo bien, obviamente vas a tener la oportunidad de ganar más dinero. Esto es lo de siempre. ¿Cuántas cosas se pueden dar mal? Pues muchas. Desde que los pacientes te fallan, entonces como el paciente falla, no cobras, a que tú tengas cualquier tipo de problema, de salud física, mental, logística, cualquier cosa. Porque claro, cada día que tú no trabajas, es dinero que no facturas. Lo que tú has dicho, ¿no? Si yo tengo un fisioterapeuta, a máximo rendimiento todas las horas llenas tal, este tío me factura 10.000 euros. Ya. Pero si este tío se pone malo y si los pacientes fallan, Eso es como cuando se saca el rendimiento de las máquinas. Es muy complicado, por no decirte imposible, que un fisio esté el 100% ocupado de su tiempo. O sea, es inviable por muchos factores. Lo primero, porque la gente que viene son personas y pueden equivocarse, pueden olvidarse, que eso es un problema grande, el tema de las ausencias en clínica. Pero luego es que el fisioterapeuta también le puede pasar, puede estar de baja, puede estar malo, somos personas. Y Mira, ese es el problema. tasas de ocupación interesantes. Este dato es interesante. Una clínica para saber si, sobre todo el tema de fisio, estoy yendo a fisioterapia. Si una clínica de fisioterapia tiene un 75% de ocupación, a mí me dice que esa clínica va bien. Por debajo no es que vaya mal, pero normalmente una clínica con un 75% de ocupación Ya está bien. puedes estar orgulloso de que dices, aquí las cosas funcionan. Cuando esa clínica supera el 80%, primer warning. Ojo, que tienes un costo de oportunidad muy alto, porque lo que está ocurriendo es que esa agenda ya no está optimizada y el paciente tarda mucho en venir a consulta. O lo tienes muy fidelizado o posiblemente se vaya a otra clínica. Además de que eso también genera un alto volumen de trabajadores y también los puedes quemar. Lo que nunca puede ocurrir es que tu clínica llegue a un 90% de ocupación. Porque si tu clínica llega a un 90% de ocupación, las cosas no van bien. Ahí ya tendrías que haber incorporado talento antes porque
aquí hay un ramp up, el tiempo que tarda en desarrollarse, si a lo mejor cojo talento joven donde empieza unas horas, no puedo meter a una persona y esperar que dice, hey, haz cosas de fisio, porque sí, las cosas de fisio se va a hacerlas, pero no sabes los procesos dentro de la clínica, no sabes los protocolos internos que estáis utilizando, la forma de transmitirle ciertas cosas al paciente, los valores de la clínica, son cosas que se van aprendiendo, ¿no? Y si entra en un momento donde todo es caótico porque no paramos, no hay margen de error, peligroso, peligroso. Pues sí, o sea, al fin y al cabo, como tú dices, eso durante una época, porque también hay temporada y eso hay que tenerlo en cuenta. Tú sabes que de septiembre a noviembre va a ser una temporada alta, de febrero. Hablo de globales, ¿eh? Claro, por eso, pero Hablo de por globales. eso te digo que si tú mantienes eso en el tiempo, lo que tú dices, tú tienes una tasa de ocupación del 90% durante todo el año, ahí tienes una serie de peligros. De lo primero, el propio profesional se queme porque no para, no puede hacer, no es una máquina, para empezar. Y segundo, que no dé tiempo a hacer otras pequeñas cosas, simplemente como tú, como empresario, tener una reunión o poder hablar o poder ordenar el material. Eso es un problema. Otra cosa es que, oye, tenemos 2 meses de una alta ocupación porque en este tiempo justo lo veo lógico. Pero esos valores hay que tenerlos muy controlados. Nosotros como empresarios, obviamente, de manera objetiva, lo que me gustaría que es, no, yo el 100%, entonces ahí le saco la rentabilidad. Eso está muy bien. Si lo que quieres es quemar gente, vamos a lo mismo, ¿no? Si yo te pongo la planta de la Ford y entonces tú tienes que estar tus 40 horas apretando tornillos, pues este tío es rentable de la leche. A los 2 meses se ha lesionado la mano. Entonces, a lo mejor necesitan su descanso, su prevención, acudir al fisio, tener un servicio médico. Pues aquí lo mismo. ¿Cuál va a ser el cuidado o el cariño? Pues ver, ¿no? Qué rendimiento se le puede sacar a esos profesionales. Y ahí viene otra incógnita, ¿no? Vale, vamos a tener un 75% de ocupación. Y el otro 25%, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gente? Cosas que impacten directamente en la empresa. Y si puede ser la cuenta de resultados, mejor. Esos momentos son momentos para, oye, cuando sale el paciente, ¿le has enviado el mensaje para que nos deje una reseña? Cuando se ve el paciente, oye, este paciente que hace tiempo que no viene y demás, oye, le llamas o este le hice un control de calidad interno y este paciente no está del todo contento o no se ha curado la patología, llámale, a ver que venga a consulta y vemos a ver qué puede hacer y cómo podemos llevarlo. Oye, este paciente que lo has tratado tú ha dejado una mala reseña, llámalo tú y dile que venga y que vemos a ver cómo lo solucionamos. Porque ¿qué pasa cuando eso no lo hace el trabajador? Que si lo haces tú como empresario, primero que lo desacreditas. Porque ya lo está llamando otra persona y él, por otro lado, se siente porque, bueno, haga lo que haga, como luego esto asento, yo hago mis cosas y me desocupo, ¿no? Entonces, vamos a hacer cosas en ese 25% que me impacte directamente a mí. Que no sea, digamos, un carácter tan productivo directo, o sea, porque al final el problema que tenemos aquí es que entendemos a los trabajadores como producción o no producción. Como la cadena de Ford. Como la cadena de Ford. Pero hay veces que hay acciones donde, obviamente, no es despacho como en tu caso, pero sí que son cosas que van ligadas también al trabajo. Pero eso también se lo tienes que comunicar al trabajador. Y tienes que enseñarle al trabajador a hacerlo. Porque si crees que se lo va a tomar la empresa como si fuese suya y hacerlo de motu propio, eso no pasa. Eso no pasa. Por suerte o por desgracia, no. eso no va a ocurrir. Y de ahí volvemos a lo mismo, el tener nosotros que formarnos como empresarios, como líderes, la manera de comunicar. Eso es súper importante, porque no es lo mismo que yo te esté comunicando una noticia de una manera u otra e incluso a los propios trabajadores. Yo pongo siempre el ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes dos perfiles de trabajadores. Ese perfil como que está ilusionado, emocionado con proyectos nuevos y cosas así, y un perfil más conformista, más de yo sé hacer esto y aquí estoy cómodo. Conservador. Conservador, vamos a decirlo. Claro, tú puedes venderle la misma cosa a esas personas de maneras diferentes. Sí, totalmente de acuerdo, pero lo que le des a cada persona es diferente. No pretendas darle a todo más dinero o no pretendas a todos darle más tiempo. Mira, te voy a poner un ejemplo que el otro día vi, no tiene que ver con esto y sí que tiene que ver. Vi el otro día un psicólogo que hablaba que él tiene los mejores amigos del mundo. Dice, yo tengo los mejores amigos del mundo. Dice, y no porque
hagan de todo. Dice, porque yo sé que tengo que pedirle a cada persona en su momento. Pues esto es lo mismo. Tú puedes tener los mejores o los peores trabajadores del mundo. Si, como te digo, tú tienes un trabajador que tiene como mucha ilusión por proyectos nuevos y tú lo incentivas a desarrollar esos proyectos, será muy buen trabajador. Pero si tú lo tienes siempre haciendo lo mismo, lo vas a matar. Y al revés también. El que tiene más ese perfil conservador, a lo mejor es feliz haciendo sus cosas con la que está cómodo y en eso lo hace muy bien. Pero si tú le pides que desarrolle una línea nueva de trabajo, un proyecto nuevo, o lo pones a crear una clínica nueva, a lo mejor lo matas. Totalmente de acuerdo y o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. El único matiz que pondría ahí es que debes sentarte con cada una de esas personas y hacerles entender cómo se va a ver reflejado sus acciones. Uh-huh. Porque si no, luego, ¿qué me ocurre y qué he visto? Envidias. Oye, es que como ahora tiene una parte de lo y más responsabilidad, no pasa tantas horas consulta y está haciendo otras cosas. Y yo paso muchas horas consulta. Yo quiero también tener espacio libre. Ojo, ojo, que este no está teniendo tiempo libre. Este está haciendo otras cosas que impactan en la empresa. Oye, es que este gana más que yo. Ya, ya. Porque el grado de responsabilidad que está adquiriendo en estos momentos es mucho más alto. Entonces, eso también se tiene que comunicar muy bien. No sé si ahí has tenido algún problema. Sí y no. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces? Que los propios trabajadores no son capaces de comunicar. Por eso no por los propios No, trabajadores. no, sí, sí. Es la sociedad hoy en día. En las relaciones interpersonales, en las propias parejas. Al fin y al cabo, cuando un trabajador no se siente a gusto, en vez de venir y comunicártelo y decirte no me siento a gusto, me pasa esto, y seguramente tuviera una solución adecuada, buena, incluso sencilla, empiezan a rumiar, a hablar con su entorno, a darle vueltas a la cabeza cosas que les desagradan. ¿Y eso qué va haciendo? Va generando cada vez una bola más grande y generen una idea en su cabeza de querer salir o cambiar de trabajo, tener la necesidad. Porque a mí me ha pasado de a lo mejor con un trabajador, oye, es que tengo la necesidad de un cambio de aires, de irme. Pero, ¿qué necesitas? ¿Es más sueldo? No. ¿Es menos horas? ¿Es más horas? Es no sabría decirte. A lo mejor sí que lo tiene identificado. O ya hace tiempo que lo lleva rumiando y ni siquiera quiere decírtelo. Pero claro, ha habido algo durante mucho tiempo que ha estado haciendo que él estuviera descontento. Y al no ser capaz de comunicarlo de manera eficiente, tú no has podido resarcir eso. O a lo mejor te lo ha comunicado, pero no de manera eficiente, como decimos, y tú no has sido capaz de captarlo, de verlo. Entonces ahí tenemos un problema de comunicación entre la figura del empresario, el dueño o la persona que gestiona la clínica, a veces que no es ni siquiera el dueño o el empresario, y el resto del equipo. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues al fin y al cabo yo lo digo siempre, cuando hay un problema de comunicación suele ser de dos personas, pero en mi mano está mejorarlo eso. Yo puedo darte a ti una explicación, Carlos, que yo creo que tú la has entendido, a lo mejor tú no has entendido nada. Mi comunicación está bien, el problema lo tienes tú porque no entiendes bien. ¿Pero qué puedo hacer yo por ahí? Carlos, dime qué has entendido de lo que yo te he explicado. Y entonces tienes un feedback. Si lo ha entendido bien, todo correcto. Ah, me he dado cuenta que no lo he entendido como yo quería. Se lo vuelvo a explicar. Y lo hacemos las veces necesarias hasta que tú entiendas lo que yo quiero que entiendas. Y realmente ahí, como te digo, a lo mejor yo se lo comunico a 10 personas y tú eres el único que no entiende. La culpa es tuya. Pero está en mi mano hacer que esa comunicación sea eficiente y efectiva. Entonces, si el trabajador no comunica los problemas que tiene, está en la mano del empresario poner los medios necesarios para enterarse de qué está pasando ahí. Totalmente de acuerdo. Sin quererlo, hemos vuelto a la parte de las personas. Sí, Sin es verdad. quererlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para ti las claves del éxito tuyas personales o las claves del éxito para una clínica? Lo primero, disfrutar de tu trabajo. Ya lo digo siempre, esto que haces te tiene que gustar. Porque siendo fisioterapeutas, siendo podólogos, siendo psicólogos, ricos no vamos a ser. Las cosas como son. Si quieres ser rico, búscate otro trabajo o como tú dices, haber estudiado otra cosa. Esto es porque nos gusta. ¿Te va a permitir vivir bien? Sí. ¿En un horario que te guste? Difícil también. Pero bueno, eso aparte. Pero sobre Si todo, pudiese más de uno, te trabajaría, ¿eh? sí, hombre, claro, Siendo fisioterapeuta. estaría bien, ¿no? El teletrabajo. El psicólogo aún puede hacerlo, El ¿no? psicólogo Pero, sí, sí. no, date aquí. No, complicado. O pínchate allá. Pero bueno.
Como te digo, lo primero que te guste y te apasione lo que haces, porque es que si no, al fin y al cabo vas a estar mucho tiempo haciendo esto. Y como te digo, tú estudias marketing y puedes cambiar de sector y puedes hacer cosas y bueno, te pueden motivar diferentes cosas. Tú estudias fisioterapia y vas a trabajar con pacientes. Y si tu especialidad es la neurológica, podrás hacer un cambio y tal, pero vas a trabajar con pacientes con diferentes patologías, pero pacientes. Ya está, y esa va a ser tu manera de trabajar. Entonces esa va a ser la primera parte para tener éxito. Luego ser una persona, digamos, con ansias de crecer o mejorar y generar nuevos conocimientos, ¿no? Porque ya hemos visto que solo siendo fisioterapeuta tú puedes tener un buen trabajo como fisioterapeuta, pero con unos límites o bien de horarios o bien de salario. Si tú quieres ir un poquito más allá, tienes que ser emprendedor. Y para ser emprendedor tienes que ser multitasking. Tienes que saber de fisioterapia, tienes que saber de contabilidad, tienes que saber de marketing, de Tener recursos otras humanos. cualidades. Y, Tenerlas o querer o, desarrollarlas. o querer adquirirlas. Pero claro, aquel que no sale de su zona de confort, yo solo quiero estudiar fisioterapia, no va a poder dirigir una clínica, porque por arte de magia y por inspiración divina no nos llegan los conocimientos. Entonces hay que preocuparse de formarse y en cosas que a lo mejor te gustan menos, que ahí ya tenemos un problema, porque a mí me gusta la fisioterapia, pero no me gusta el marketing, o no me gusta la dirección de personas, o no me gustan los números, y dices, uff, complicado. Pues volvemos a lo mismo. No te montes una clínica, sé trabajador con sus limitaciones. Para bien y para mal. Volvemos a lo de siempre. Si a mí la clínica va mal, el que no come soy yo. Si un trabajador lo despiden, tiene paro, o si está enfermo, tiene paro, o sea, tiene la seguridad social, o luego tiene una indemnización. Ser trabajador tiene sus límites, como decimos, salariales o de horario, pero luego tiene otras cosas Unas buenas, ventajas. tiene unas ventajas. ¿Ser empresario tiene ventajas? Bueno, ya veremos dentro de unos años, confío que sí. ¿Alguna otra clave que añadirías? Rodearte de buena gente. El Y entorno. el entorno, por supuesto. Y te hablo de buena gente, ya no buenos profesionales, sino buena gente. ¿Vale? Eso para mí es una de las cosas claves, no en este ámbito, sino en todos. Tú puedes tener un profesional muy bueno, que sea muy bueno, pero yo lo digo siempre, ¿no? El corazón de las personas es clave. ¿Por qué? Porque si tú tienes una persona con el ánimo, las ganas de trabajar, de crecer y de aportar, las aptitudes en este caso, aunque cueste un tiempo, las puede adquirir. Las actitudes no. Mira, sobre esto mismo que estabas diciendo, hay para mí una parte que es clave y es, tú tienes unos valores. Esos valores inconscientemente los transmites a tu empresa Uh-huh. y te gusta o te gustaría que tu empresa siguiera los mismos valores que tú. Con esta sustancia, ¿no? O es cuando de repente eliges a los socios, eliges a los trabajadores, pero también tienes que elegir a los clientes y a los proveedores. Y cuando todas estas partes se alinean con los valores tuyos y los de tu empresa, las cosas van mejor. El problema es cuando elegimos mal a alguna de esta gente. Oye, estoy trabajando con clientes que no me gustan, tengo proveedores en los que no confío o tengo trabajadores que no se alinean con el ritmo o la dirección que va la clínica. Uh-huh. Yo creo que tienes toda la razón y al fin y al cabo, cada uno tiene sus valores y no tienen por qué ser ni mejores No, no. ni peores. Hay gente que lo que le mueve, digamos, es la pela. Mientras tú eso lo tengas claro, porque si tú contratas a un trabajador por un precio, si le ofrecen más, se va a ir. Si tú vas a proveedor por precio, él, igual que tú, puede cambiar. Si tú vas al cliente, digamos, a exprimirle hasta el último euro, si algún día se cansa de que lo exprimas, se va a acabar. El problema es cuando no tenemos claro eso, ¿no? Que hay gente que a veces se aprieta con el tema del dinero y luego por otro lado le salen mal. Si tus valores son a lo mejor la parte más altruista y, oye, a lo mejor tendrás una clínica como que muy feliz, con mucha paz mental, pero a lo mejor no tienes los rendimientos que tú buscas. Como te digo, ¿no? Esos valores, sobre todo, Carlos, tú que, como dices, que vayan en consonancia. Otra cosa puede haber un equilibrio. Oye, mira, yo quiero mi equilibrio entre ganar dinero y ser feliz. Bien, o tener un buen ambiente de trabajo, o que mis empleados estén a gusto. A lo mejor tú dices, oye, es que yo prefiero que los empleados duren el máximo de tiempo posible porque a mí me trastorna mucho el cambiar de Los equipo. cambios.
Vale, bueno, pues que sepas que entonces vas a tener que gastarte más dinero porque con el tiempo vamos a tener que buscar otras cosas u ofrecerle otros valores secundarios, ¿no? U otras ganancias indirectas. Pero si tú quieres mantener a alguien en el tiempo, tendrás que ofrecerle algo para que esa persona se mantenga incentivada o se mantenga motivada para poder seguir contigo. El otro día estuvo un experto en recursos humanos con mucho tiempo de experiencia y con bastante nombre y me dijo que el 50% de, de la aceptación de un trabajador es el sueldo, solo el 50%. Ujú. El resto son otros factores. ¿Qué opinas de eso? Depende otra vez de los valores del trabajador. Hay gente que está dispuesta a ganar mucho dinero y que puede tener más o menos escrúpulos o que no le importe o no le valore. Y bueno, y luego otra persona que sea completamente al revés. Oye, yo con mi sueldecito para poder vivir, pero necesito un buen Ambiente de trabajo, horario, un un ambiente. buen ambiente de trabajo, el poder teletrabajar, que ahora está muy de moda. La gente valora muchísimo el teletrabajo. Y hay gente que está dispuesta a renunciar a mucho dinero por teletrabajar. Ejemplo también te digo que ahora está viniendo todo el mundo de Europa con unos sueldos como tocan a vivir a España. Valencia es un caso claro. Hay muchísima gente, los alquileres están subiendo y a lo mejor en Suiza sería un sueldo normal o tirando abajo, pero como pueden teletrabajar, se vienen aquí, son los amos del cotarro, como aquel que dice. Atento a esto. El teletrabajo al único que le afecta es al trabajador y lo pone en una desventaja clara. Ujú. ¿Por qué? Porque si hacemos un teletrabajo, yo no creo en el teletrabajo. En 100% teletrabajo no creo. Es verdad que esto, claro, que nos está escuchando y si es del sector médico dirá, pero bueno, normal, ¿no? O sea, es que eso es imposible. Pero yo hablo en general, ¿no? Pero porque seguramente estas personas tengan amigos o compañeros que teletrabajan. El teletrabajo 100% en remoto yo no creo. Porque si yo teletrabajo al 100%, de repente empiezo a tener un montón de competidores que antes no tenía. Porque tú al final, yo si quiero entrar en tu clínica, tú la opción que tienes es, oye, de los fisios que hay alrededor, son los que pueden venir a mi clínica. No puedo fichar a un tío de Galicia. Hombre, si el tío de Galicia quiere venir a Valencia, sí. O no puedo fichar a un tío de Argentina. Pues se mueve aquí, sí. Pero si yo teletrabajo al 100%, yo tengo capacidad de fichar a cualquier persona en cualquier parte del En mundo. todo el mundo. Y España, hombre, no es que seamos de los que más ganan, pero tampoco somos de los que menos, ¿no? Entonces dices, oye, si me voy a Latinoamérica, si me voy a países que están menos desarrollados que en España con menores sueldos, joder, ¿cuánto tienes que aportar porque a lo mejor con tu sueldo pagan a tres en otra parte del mundo? Entonces, yo sinceramente, el teletrabajo 100% en remoto, creo que al que más afecta es al trabajador. Sí, la verdad es que sí, visto de esa manera, no me lo había planteado yo, no por nada, sino porque como hemos hablado aquí en la entrevista, en la parte sanitaria Sí, sí, está claro que, no que podemos hacer eso. Pero sí, sí, visto así, puede ser una parte interesante. Estás pues, abriendo la competencia a todo el mundo. a todo el mundo. O sea, ahora ya compites contra todo el mundo. Ujú. Entonces, eso es un factor a tener en cuenta. Pues no te quiero quitar más tiempo. Siempre, como última pregunta, me gusta sacar más esa parte clínica, esa parte de gestión y ir más a la persona, ¿no? Ujú. A conocer más a Sento. Oye, fuera de la clínica, cuando tienes esos pequeños ratitos, ¿qué te gusta hacer? Buah, de todo, De todo. de todo. Dependiendo de la época, digamos que tengo muchos hobbies. El primero y principal que intento mantener siempre es el deporte. O sea, se ha demostrado, ¿no? Como que el deporte ayuda mucho dentro de la parte física y la parte mental. El hecho de tú hacer deporte y generar contracción muscular desarrolla, o sea, segregas endorfinas y te ayuda a mantenerte estable. Entonces el deporte como que es una parte muy importante de mi vida. La parte social, o sea, al fin y al cabo, amigos y familia es una parte fundamental y se ha demostrado que las interacciones en el ser humano ayudan a desarrollarte como persona y a ser más feliz. En el norte la gente sale menos, es más infeliz. En España, si no somos de los países más felices del mundo, Poco poco nos nos queda. falta. ¿Por qué? En España, el quedar a tomar unas cañitas por la tarde con tus amigos, pues es lo que te va a ayudar mucho. Y luego, digamos que tengo diferentes hobbies un poquito ya más especializados, ¿no? Pues a mí me gusta el modelismo y las miniaturas, me gusta pintar y me gusta montar, me gustan mucho los videojuegos,
Me gusta mucho el cine, las series y el anime en este caso, ¿no? Yo soy muy fan de los muñequitos y las series y eso me encanta. Y luego la lectura. Lectura por un lado por ocio y luego por otro lado también para formarme. O sea, al fin y al cabo, leer y adquirir conocimiento está muy bien. Y cuando hablo de lectura hablo de muchos diferentes formatos. Por ejemplo, el formato podcast yo lo hago como, lo hablo como lectura o estudio, porque al final estás oyendo algo que te va aportando igual que si lo estuvieras leyendo. Y eso es un poquito, digamos, mis hobbies, ¿no? Lo que yo hago en mi tiempo libre, voy cambiando muchas veces, pero vamos, las interacciones sociales y el deporte es lo que siempre, siempre intento mantener en mi vida. Pues oye, Sento, muchísimas gracias de nuevo. Un placer, como siempre, escucharte y estar contigo. Y oye, cuando quieras, totalmente invitado a volver a contarnos un poquito más y aprender más de ti. Muchísimas gracias a vosotros, Carlos.